Bueno, el jueves pasado le dimos a conocer aquí como una primicia la intención del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de dejar el cargo para el cual fue ratificado por la presidenta electa en noviembre después de presentar el paquete fiscal. Al día siguiente, viernes, fue el tema principal de la mayor parte de las columnas de opinión de muy diversos medios de circulación nacional. Esta exposición mediática, por supuesto, provocó que le preguntaran a la presidenta electa en esta entrevista banquetera que luego se da saliendo de su oficina, qué había de eso, y ella atajó de manera muy puntual: Rogelio se queda. Evidentemente, esto, pues bueno, viene derivado, como lo explicábamos el jueves, de algunos malestares del secretario de Hacienda ratificado en torno a cómo se manejó la elección de la votación de la reforma del Poder Judicial, que, como bien sabemos, pues violentó la imagen del país en los mercados y con las calificadoras. Pero también, y muy importante, el escaso margen de maniobra que le estaban dando de renovar el equipo de la Secretaría de Hacienda y de algunas áreas financieras del gobierno federal. Nos dicen, nos reportan después de la comunicación que hace la presidenta electa confirmando que Rogelio Ramírez se queda, pues que ya hubo una plática entre la presidenta electa y el secretario de Hacienda, donde ella, de manera amable, le pidió tener paciencia, le pidió que aguantara, textualmente, que se cumplieran los plazos de los compromisos hechos con el presidente de la República, López Obrador, en función de la permanencia de algunos funcionarios de su propio equipo de trabajo. En toda transición es normal que algunos se queden, a petición del presidente que se va. Ramírez de la O no quería hacer cambios necesariamente por una posición de poder político, el secretario de Hacienda es ajeno a esas prácticas, pero sí hacer más eficiente la operación y, por supuesto, poderla conducir sin la carga de las recomendaciones. Creo que es una buena noticia porque la permanencia de Ramírez de la O, por lo menos todo el año 25, da una imagen de estabilidad. Estamos hablando además de un profesional de la administración pública y de las finanzas que seguramente en este nuevo periodo que iniciaría ya la próxima semana tendremos un manejo eficiente y serio de los recursos públicos. Venus. Oye, pues yo también recibo la noticia con beneplácito porque es una persona diligente, es una persona con prestigio, es una persona sensata y además, lo que es muy importante, Guillermo, es una persona que sabe lo que está haciendo, o sea, tiene el expertise en materia hacendaria. Eso es muy importante. Y ¿sabes qué? Yo creo que mucho de la estabilidad que ha tenido económicamente el gobierno de López Obrador desde que empezó hasta la fecha son sus secretarios de Hacienda. El primero, que fue Carlos Ursúa, que también tenía un gran prestigio, sí. Después se distanció, pero vaya, hubo una transición muy cómoda en el sentido que no fue difícil, con Arturo Herrera, que también es un reconocido economista, reconocido no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues también hubo un distanciamiento, pero venía esta otra carta que es de la O, que me parecen, los tres me parecen estupendos funcionarios, y es una materia donde no puedes estar jugando. O sea, la materia hacendaria no puedes poner improvisados, no puedes aventurarte a ver qué pasa, tienes que contar con los mejores elementos y yo creo que eso es una buena noticia. Y desde que salió Claudia Sheinbaum hace ya algunas semanas diciendo que sería el secretario de Hacienda, fue el primero que... ¿El primero? Sí, correcto. Bueno, pues es que ella también está en esa misma sintonía. Sí, el antecedente es que se da un acuerdo, digamos, tripartita entre el presidente López Obrador, la presidenta electa y Ramírez de la O para que se quedara por lo menos el 2025. ¿Y por qué digo por lo menos? Ramírez de la O, aparte, es un consultor muy prestigiado. Y para ponerlo en términos coloquiales, chamba no le hace falta. Tiene un despacho que incluso tiene muchos clientes internacionales. La petición de se quedara era precisamente para dar esta continuidad seria al trabajo hacendario. Pero él, al aceptar el cargo, le pidió a la presidenta electa una serie de acuerdos, entre ellos, muy importante, que la votación de la reforma al Poder Judicial no fuera tan rápida, que le dieran margen de maniobra a él de hablar con los banqueros, con las calificadoras, y eso, por supuesto, no sucedió. El segundo acuerdo, lo comentamos aquí el jueves, era que él quería cambiar
parte fundamental del equipo de la Secretaría de Hacienda, y te preguntarías, pero pues sí, ya eran sus empleados, ya estaban con él. Sí, pero muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, venían de recomendaciones del presidente López Obrador, y vamos a decirlo como es, de sus hijos. Entonces, no porque se tratara de un problema de tipo personal, él quería cambiar a su equipo, conducir sin esas cargas, y por supuesto porque esto también involucra la materia hacendaria, Banobras, Nafin, las direcciones de Administración y Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, a lo cual a todos se le dijo que sí, presentó los perfiles y no le aceptaron ninguno. Entonces el asunto es que él, y esto ya lo digo yo a título personal, pues se ha de haber sentido como un florero, ¿no? Claro. Estoy, pero no estoy. Exacto. Sí, y pues para eso, pues mejor, eso sí, cumplo, presento el paquete económico, el presupuesto, 15 de noviembre, que es la fecha, y después de eso me voy. Originalmente, porque pues esto nos lo compartieron de su mismo equipo, la presidenta estaba enterada y no había habido una plática al respecto hasta que entre jueves, que lo hicimos aquí primero que nadie, y el viernes, que ya fue el tema de todas las columnas, se hizo tan público que incluso, como te digo, esto provocó la famosa entrevista banquetera, a la que la presidenta muy claramente no dijo nada más que Rogelio se queda. Tajante. Luego nos contaron que sí, ya hubo una comunicación y lo que ella le pidió fue paciencia. Y sí, y la paciencia ya queda muy poco para que la tenga, porque quedan 8 días. De mañana en 8 entrará en funciones la presidenta Sheinbaum. Y bueno, vamos a ver cómo se pone. Bueno, a ver, es normal cuando haces compromisos de algunos cargos. Estamos hablando en este caso del equipo de la Secretaría de Hacienda, que a petición del presidente López Obrador, muchos de esos funcionarios se van a quedar, pero se establecen tiempos, no lo sé, 3 meses, 6 meses, 1 año. A esa paciencia se refería la presidenta electa de aguántame estos nombres, estos cargos, un determinado tiempo para que después tú puedas presentar a los perfiles que consideres más idóneos. No es el caso de las direcciones administrativas de Pemex y de CFE, esas se quedan. Y es normal, porque mucha gente se espanta y dice, es que ahí es una prueba de que López Obrador está imponiéndose. Algo hay de eso. Yo no lo veo necesariamente así. Claro que hay una transición y claro que el presidente tiene fuerza y la va a seguir teniendo. O sea, más tarde vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero vaya, en todos los cambios de gobierno se da ese estira y afloja. A mí me parece una cosa normal. Yo no me alarmaría. Me alarmaría si de plano de la O dijera yo me voy. Ahí sí. Él aceptó la petición de la presidenta de manera, con buen ánimo, me refiero, porque para él no es un tema de controles de poder o de grupos políticos, sino simplemente de trabajar con gente de su confianza, claro, que además vayan en la misma línea de la política pública que él quiere señalar. Y además, como tú lo dijiste hace un momento, es un técnico, no un político. Así es. No se va a manchar las manos, perdón, no es que se asocia a la política, pero a veces se mancha uno las manos. No, pero es que una cosa así como Hacienda tiene que ser súper técnica. Como el Banco de México tiene que ser algo súper técnica. La palabra que a mí me dijeron es sin la carga de las recomendaciones. Claro. Porque evidentemente, y lo sabemos cuando hay recomendaciones, hay intereses. Sí. De grupos económicos, de lo que tú me digas, y finalmente después de ya un periodo de haber aguantado eso, pues la idea de Rogelio Ramírez era vamos a hacer esto más operativo, más práctico, sobre la base técnica, sin interferencias, y por supuesto que la presidenta en el caso de Hacienda le dijo, sí, aguántame, en CFE y en Pemex no, porque la próxima secretaria de Energía, Luz Helena González, la poderosísima próxima secretaria de Energía, será quien conduzca no solo la política pública de CFE y de Pemex, sino también la operación. Ella era la secretaria de Finanzas de la doctora Sheinbaum en el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de la gente de su mayor confianza. Y aparte, habría que decir que Rogelio Ramírez y Luz Helena no tienen un conflicto ni personal ni de poder. Son espacios en la administración pública que van orientados a una buena conducción. Y algo que es muy importante, tanto para el presidente saliente como para la presidenta entrante, es que en materia económica todo fluya bien en esa transición, en ese cambio, y no vaya a haber ningún alboroto, que no vaya, ya sabes, como era el del pasado. Pues el alboroto ya está. Oye, pero no son esos alborotos como había cuando salió López Portillo, cuando salió de la Madrid, o cuando salió Salinas, o cuando salió Zedillo, que eran verdaderas crisis y catástrofes, ¿no?
La verdad, yo no veo eso, yo veo una transición tranquila. Esperemos que así sea, porque todavía hay temas ahí que resolver. Nos vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí.